Bienvenidas, bienvenidos al episodio número uno de la temporada 7 de la Bitácora Antropológica. Colectivizar es un modo de resistencia, con Ana Luisa Ávila y con Mariana Galindo de la colectiva Wicam Forense. Este episodio eh, muestra cómo a través de la colectiva Wicam, una serie de compañeras expertas en distintas materias, eh, profesionales, pues cada una en su materia, ayudan, se solidarizan con mujeres que han sido víctimas de agresiones o incluso de la muerte, para poder, a través de una perspectiva de género, tener resultados en términos legales pues dar un tratamiento diferente a lo que regularmente hacen las instituciones de la ley en el país. Es un episodio que nos muestra esta necesidad de poder agruparse y hacer un colectivo que ayude a las mujeres a enfrentar el sistema patriarcal. A través de un ejemplo, a través de de un ejemplo podemos ilustrar, o ellas nos ayudan a entender el proceso que realizan a través de su colectiva. Mi nombre es Aid Vázquez, ella es Ana Luisa Ávila y Mariana Galindo de la colectiva Wicam, y este es el episodio 1 de la Bitácora Antropológica. En Etnografía Estudio hacemos la Bitácora Antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, antropólogo indecente. Bueno, yo soy Mariana Galindo. Em, yo soy abogada, egresada de la UNAM, ingeniera ambiental, egresada de la UAM Azcapotzalco y psicóloga egresada del Poli. Estoy en la colectiva de la Wicam Forense desde hace como 2 años y medio. Eh, mi rol en la colectiva ha sido un poco más como en la difusión de, de lo que hacen las ciencias forenses. Em, y, y bueno, hemos estado haciendo como algunos proyectos como el programa de radio, este, y presentando como en unos congresos. Y ya, muchas gracias. Okay. En mi caso, mi nombre es Ana Luisa Ávila, soy criminalista, soy egresada de una de las pocas universidades públicas a nivel nacional de criminalística, la Universidad Tecnológica de Tulancingo. Asimismo, yo soy perita. Para los que no sepan, peritar en la cuestión legal se refiere que es experto o experto en un tema y lo demuestras ante un documento para tener unas conclusiones y presentárselo principalmente en el juez. Eh, Llega a ser mayoritariamente en cuestiones penales, pero también en civiles, etcétera. Yo me enfoco principalmente en temas de delitos contra mujeres, niñas y adolescentes, feminicidios, violencia de género, con diferentes usos de arma que puede ser fuego, punzocortantes, etcétera. Lamentablemente, asimismo como otros tipos de violencias, como violencia sexual. El trabajo en que cual yo llevo a estar realizando es expresar cómo pudieron haber sucedido los hechos de una manera científica y, lo más importante, con base a derechos humanos, que en México llega a ser mm, minoritariamente, que es lamentable. Soy la fundadora de la colectiva. La colectiva nace en pandemia, lo cual llega a ser muy curioso. La colectiva nace después de una plática de diferentes compañeras enojadas, no solamente recién egresadas en el inicios entre 2019, sino también por los factores de violencia que sufríamos día con día. El cuestionamiento, y también hay que señalar que la rama de ciencias forenses son múltiples ramas: criminalistas, antropólogas, sociólogas, médicas, legistas, ingenieras, llegan a estar en un panorama muy patriarcal. Entonces, eso inició no solamente la colectiva, tal vez me adelanto un poco, pero esto lo menciono
¿Por qué? Porque la colectiva es una cuestión de resistencia. Y aunque yo llego a ser la fundadora, todas las actividades que realizamos tienen el mismo objetivo de hacer eco y de recordar que estamos aquí presentes las mujeres. Gracias, Ana. Mariana, bienvenidos a la Bitácora Antropológica. Eh, Qué gusto poder platicar con ustedes y conocer el trabajo que están haciendo en la colectiva. Bueno, pues Ana ya nos contaba un poquito, pero ojalá pudiera profundizar en esta idea de por qué fundar una colectiva. Ya nos dijiste que en la pandemia, pero quizá poder eh, como contextualizarnos en la necesidad de fundar una colectiva y digamos qué es lo que la colectiva hace. Bueno, desde la palabra colectivizar, las múltiples universidades, tanto particulares como también públicas, no se utiliza. Colectivizar es un modo de resistencia, en el cual creamos no solamente espacios seguros, sino espacios donde nos mencionamos. Apenas se está empezando a utilizar la palabra perito en la cuestión de mujeres perita. No nos mencionaban, no tenemos un espacio seguro en el cual nos desarrollemos y también múltiples universidades han sido señaladas por proteger acosadores o violentadores. La colectividad nos ayuda a resistir, nos ayuda a tener zonas seguras, sororas, cariñosas. Ser forense no es algo agradable. No hay que llegar a tener una criminogénesis en la cual el trabajo solamente sea de un laboratorio o en un juzgado, afectamos a vidas. Y también necesitamos no solamente canalización, sino también espacios seguros de expresar nuestras emociones. Y que no llegamos a ser juzgadas, dado que mayoritariamente las mujeres siempre estamos juzgadas por lo que sentimos, por exageradas, etcétera. Entonces esa molestia, esa rabia, la conllevó la colectiva. La rabia se transforma en colectividad y esa colectividad crea un punto de quiebre para transformar. ¿Qué queremos transformar? Sitios seguros para que las estudiantes, para que las mujeres o cualquier persona que estudie ciencias forenses presente con derechos humanos, se desarrolle en un sitio que promueva las bases más importantes en la búsqueda de la verdad histórica en el país. Y eso es lo que conlleva la colectiva. Nace de esa rabia, porque tenemos anteriormente en mi desarrollo educativo, a mí me tocó el hecho de los 43 cuando recién ingresé a la universidad. Y había comentarios muy feos de profesores. Y profesores que peritaban en diferentes fiscalías. Y profesoras lamentablemente. Entonces, todo ese objetivo fue para crear un espacio seguro. ¿Y por qué una colectiva? Porque también es una cuestión de resistencia a algo que siempre tiene que estar tan normado. Los peritos casi nunca nos juntamos. Sí, no es para alguna cuestión de investigación y casi siempre trabajamos individualmente y tenemos que trabajar en conjunto. Y también es desconstruir que cada quien anda en su lado, sino que es algo multidisciplinario para llegar a no solamente reconocer, entender qué pasó en un hecho violento, sino también para que no suceda nuevamente. Actos tan violentos, por ejemplo, el de Ingrid, en el cual fue lamentablemente expuesta con fotografías, o otros actos en los cuales la memoria de las víctimas han sido dañadas por palabras o en su caso peritajes que revictimizan la memoria. Y Mariana lo ha visto, una transformación que ha habido muy lenta, aunque las ciencias forenses, principalmente mi rama que es la criminalística, ha sido las más señaladas. Es cambiar y señalar el punto más importante. Entonces estoy entendiendo que de alguna forma sale como para cubrir, protegerse a un grupo de peritas, ¿no? Que están trabajando estos casos de criminología, criminalística, pero ¿de qué forma sale y puede apoyar, digamos, a las víctimas? Yo lo entiendo, pero quisiera que ustedes no se expresaran y si efectivamente es así como esto sí lo estoy entendiendo yo bien, es un rollo que, insisto, nace como para un grupo de profesionales estar en un lugar seguro, decía Ana, pero después cómo impacta hacia el exterior. Si quieres empiezo yo. Bueno, justo yo que me integro después, lo puedo ver, porque lo cierto es que casi nadie sabe acerca de las ciencias forenses. Cuando escuchamos ciencias forenses nos dirigimos solo a
cosas como lo que vemos en la televisión, y cosas como muy desde la medicina, a lo mejor antropología, criminalística, pero ni siquiera hay una diferenciación de estas, ¿no? O sea, no hay una explicación de eso. Y ya concretamente en México, el acercamiento que hay en las ciencias forenses, pues es justo cuando ya están en un proceso legal, ¿no? Entonces, lo cierto es que las personas no saben en qué momento es necesaria la intervención de una perita o un perito, y además, pues, ¿qué criterios debe de tener su intervención, ¿no? ¿Cómo debe de estar conformado un dictamen? Eh, Tan solo que sepan que no hay en realidad muchas peritas y peritos, y ahora que, que hay muy pocas personas que tengan perspectiva de género, eh, y entonces en realidad las ciencias forenses pues son muy importantes en los procesos legales. El impacto también viene de que algunas mujeres se acercan a la colectiva justo porque están ya pasando por alguna situación y desean como saber qué hacer, que alguien les explique, porque lo cierto es que ahí está el dictamen y incluso sus abogadas, abogados, pues no pueden hacer una interpretación realmente de esos peritajes que se hacen, porque no son especialistas en ello. Y entonces, ¿cómo van a saber si está bien, si no, si hay que refutar algo? Entonces, por una parte eso, por otra parte también buscando a peritas que sepan que tienen perspectiva de género, eh, y que además se salga como de esta parte tan, eh, pues, cuadrada, en donde, o sea, por ejemplo, creo que casi nadie conoce a una perita o un perito. Entonces, encontrar una red social en donde puedes contactar a algunas, a mí me parece que hace que pues, que el acceso a esta información, pues, sea mucho más sencillo. Ok, ¿algo que agregar, Ana? Sí, como comentaba Mariana, traducimos la información, bajamos tecnicismos muy rimbombantes a palabras, dirían coloquialmente, cristianas para que se puedan difundir. Hacemos infografías de la manera más digeribles y también partes tan básicas como el mito de que se tienen que esperar 72 horas para levantar el señalamiento de una persona que se encuentra desaparecida, ir quitándolo, quitar toda esa cuestión de mitos también legales que hasta un Estado lo utiliza a propósito para no investigar y ir viendo violaciones a derechos humanos y ir reconociendo datos muy importantes para la defensa de derechos humanos. Principalmente nos enfocamos a mujeres, niñas y adolescentes, pero también en otros grupos vulnerables. Pero ¿por qué reitero en mujeres? Porque es nuestra realidad. Es lo que vimos constantemente nosotras y es lo que enfatizamos porque también es necesario un espacio seguro. Y esa información que se difunda de una forma también no solamente gratuita, sino de una forma más rápida. Y las redes sociales es lo que nos ayuda. Ok. ¿Nos podrían ayudar a entender esto que efectivamente no todos conocemos? Digamos, ¿cuál es el proceso en el que, porque ahorita que Mariana nos decía que los abogados a veces no entienden, me ponía yo a pensar, pues, qué es cómo es el proceso en una investigación, digamos. Es decir, hay unos peritos, o sea, con manzanitas, ojalá puedan ayudarnos así como a entenderlo digamos, el ABC para los que no lo conocemos. Se comete un delito, y quién entra ahí como peritos, gente de la fiscalía, luego entrarían ustedes. Yo, si soy una víctima, recibo esos peritajes que hizo la gente de la fiscalía o tengo que contratar a alguien que los haga. Sí, sí me doy a entender cuál es el camino, digamos, después de haber sido cometido un delito, para que podamos como ir entendiendo este proceso, aunque sea de manera muy, insisto, pues, ¿no? Muy sencilla. ¿Gustas que inicie yo, Mari? Eh, sí, solo quiero hacer una especificación antes, que
las peritas y peritos, su intervención no solamente es en el derecho penal. O sea, hay tantas especialidades que Ujú. pueden intervenir en muchas otras materias, muchas. Sí, O sea, en familiar, civil, este, mercantil, o sea, todo lo que tiene que ver con documentoscopía, o sea, creo sí, que sí, 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 entraría sí. en todo, en todas las materias. Este, en laboral, en fin, en todas las áreas del derecho puede haber una La intervención intervención de de un las perito. ciencias forenses. Sí, Sí, o sea, en efectivamente. serio, perdón. No, 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 efectivamente, digamos, es como parte un poco como de la pregunta, ¿no? Del comentario, porque efectivamente es, pues a veces como, no sé cómo se llaman estos de que revisan las firmas, las letras, etcétera, y no solamente es a lo mejor algo penal, sino con un asunto laboral. Es decir, juntarlo un poco con esto que les decía yo del ABC, también como nos pudieran ayudar a entender qué es la ciencia forense. Y a partir de a lo mejor de la ciencia forense, entonces sí ir como desglosando este caminito, ¿no? Gracias, Mariana. Bueno, las ciencias forenses son disciplinas, ciencias, artes, oficios. Son todas aquellas que ayudan al derecho. El derecho, como comentaba Mari, es muy diverso. Puede ser derecho civil, familiar, mercantil, agrario, etcétera. Y hay muchas ramas. Por ejemplo, en la cuestión de documentos se llama grafoscopía y documentoscopía, que va a estudiar la falsificación, duplicidad o en su caso algún tipo de grafo, que es la letra, si fue falsificada. No la confundamos con grafología. Grafoscopía es una disciplina y también una parte de la criminalística que ha sido estudiada constantemente y que utiliza no solamente la métrica, sino también otro tipo de características repetitivas. Va a estudiar la falsificación de algún tipo de firmas, grafos o en su caso documento que puede ser un pasaporte, un acta de nacimiento o algún tipo de alteración. Y también hay otras muchísimas ramas que puede ser criminalística, que puede ser que contiene balística, que contiene también la cuestión de hechos de tránsito, etcétera. Son muy diversas. Hay medicina o cosas tan sencillas que confunden criminalística con criminología. Los criminalistas, que en su caso yo, nos encargamos de establecer una mecánica de hecho, cómo sucedieron los hechos en el momento de que pasaron. No nos enfocamos al porqué o a las variables que llegan a ser importantes sociables de antes y posteriormente, las afectaciones, porque nuestra carga de trabajos es en el momento. Ya las compañías de criminología y las compañías nos ayudan a la prevención, a políticas públicas, son muy diversas, pero todas las ramas de las ciencias forenses van a tener un auxilio hacia el derecho. O sea, tu trabajo es como hacer una recreación del hecho. Eh, en mi cuestión de criminalística, sí. Ok, Y en su caso yo también soy especialista en hecho de tránsito, que es cuando suceden accidentes, también manejo la cuestión de género y tengo conocimientos en balística. ok. Entonces llegan a ser muchas subramas. Está medicina legal, también tiene una subrama que es la medicina de trabajo. La medicina legal es cuando hay algún tipo de lesión, que en su caso fallece la persona. Vamos a identificar qué causó la muerte, cuáles fueron la mecánica de lesiones, cómo lo conllevó, y es en su caso la subdivisión de medicina de trabajo, afectaciones que pudieron haber hecho en el momento del trabajo, que también entra en una rama jurídica. Entonces son muy diversas, es una rama muy diversa. Hay también estudios de fauna cadavérica que son entomología para saber de dónde viene ese tipo de fauna, de dónde viene ese tipo de larvas, etcétera, para ir localizando si el cuerpo pudo haber sido movido, etcétera. Son muy diversas. Me faltaría mucho tiempo de hablar de cada una, pero las más famosas son medicina legal o medicina forense, criminalística, criminología, con sus diferentes subdivisiones de cada una. También la cuestión de antropología física, antropología social, que también confunden, etnología, que también llega a haber unas discusiones entre las escuelas inglesas y francesas, etcétera. Son muy diversas. Entonces, llegan a tener muchas características, pero todos auxilian al derecho. Y en su caso, podemos colocar para que sea más fácil un delito. Hipotéticamente, hubo un feminicidio o una muerte violenta de una mujer. Después de la sentencia de Mariana Lima, toda muerte violenta típica se tiene que investigar con perspectiva de género hasta que la línea de investigación demuestre lo contrario y que sea comprobado. ¿Esto por qué lo refiero? Porque en México la perspectiva de género, aunque se menciona en los protocolos, en el actual es distinto. Desde Perdón, pérdida, ¿nos puedes recordar qué es la perspectiva de género? O sea, la, perpe- investigar.
La perspectiva de género va a estar estudiando el constructo de género como una instancia evolutiva, cómo oprime a la mujer. Tenemos una cuestión jerárquica y normada en el país, de violencia patriarcal que se sigue reproduciendo constantemente. Cuando las mujeres estamos luchando, tomando espacios, hay una reproducción de violencia para volvernos a esquinar espacios en los cuales no podemos vivir con dignidad. La perspectiva de género busca no revictimizar, no criminalizar, no objetivizar y entender todos los factores de violencia que afectaron a la mujer. La criminalística, por ejemplo, con la perspectiva de género, voy estableciendo una mecánica, cómo fue violentada, objetivizada esa mujer, cómo fue expuesta, en qué lugar fue expuesta, si fue en un lugar público, lo voy a estar señalando, porque eso tiene un simbolismo, que lo va a estar retomando otras áreas como psicología, antropología social, etnología, etcétera. Entonces, nosotros vamos a señalar toda esa violencia extrema que sufrió la mujer. La perspectiva de género tiene el punto inicial de estar tocando y enfocándose en temas en los cuales la víctima fue violentada por el hecho de ser mujer y también con otras variables, por el hecho de ser una mujer lesbiana, por el hecho de ser una mujer que tomó espacios de poder, etcétera. No sé si quieres agregar algo, Mari. Em, Efectivamente, o sea, podemos es una charla, no es un diálogo así entre Ana y Said y luego entre Mariana y Said. Estaría mejor si dejan abierto su micrófono y podemos irnos como interrumpiendo un poquito de informalidad. Adelante, pues. vale. No, pues quizás lo único que agregaría o enfatizaría más bien es que la perspectiva de género eh, es esto que nos comentaba Ana, pero además no es una cosa voluntaria, eh, es una cosa que es obligatoria en, en todo el país, ya, o sea, con apego a todos los tratados internacionales, convenciones y demás que hablan acerca de ello, y que ha ratificado México, y entonces se ha tenido que adecuar todo el marco normativo y legal de México, pues entonces eso, ¿no? O sea, obliga a que la perspectiva de género esté en todas partes. Bueno, eso En el sí, caso que sea pero ¿qué un, pasa? que esté una mujer siendo víctima, pues, ¿no? Así es. Ok. Sí, en cualquier delito. ¿Por qué lo retomamos? Porque a veces al inicio, hechos como que es un supuesto atropellamiento, pero posteriormente se investiga con la perspectiva, que es una cuestión analítica, se comprueba que fue hecho con una arma, digamos, atípica inicialmente, que es un auto, y fue un feminicidio, fue planificado, fue con una instancia dolosa, que es intencional, y que llega a tener una cuestión de violencia extrema. Un auto comparado con un cuerpo de una mujer de 40 kilos que fue rebasada con una velocidad de 120 kilómetros, claramente es una cuestión jerárquica. Y a veces pensamos que un feminicidio solamente es con arma de fuego, que fue estrangulada. Se puede utilizar cualquier tipo de acto para poder privar de la vida y violentar a la mujer. Ok. Entonces, si nos ayudan a entender este proceso, Bueno, en su caso, en la cuestión de delitos, podemos tomar en este momento el feminicidio. ok, Encontramos lamentablemente una compañera privada de la vida en un lugar público. La investigación es a fuerzas. Hay algo llamado querella que si tú quieres, pero en este caso son delitos que se siguen por oficio, porque es un delito de grave. ¿Qué pasa? El Ministerio Público va a iniciar una investigación, pero antes hay algo llamado primer respondiente, que puede ser policía, que puede ser la cuestión de Guardia Nacional, militares, marinas, cualquier tipo de autoridad que en su caso encuentra a la víctima y llama al Ministerio Público o de a pie que pues encontró el sitio. Se inicia la cadena de custodia, tienen que proteger el sitio. La cadena de custodia, su objetivo es que no se pierdan cosas, que no haya afectaciones a la víctima, que no sea violentada, que le saquen fotos, como las notas rojas, todo ese tipo de cosas. Evitar que se filtre información y evitar que se afecte la memoria. El MP va a empezar a girar diferentes oficios. Gira oficios a que policía, en su caso, si no fue quien localizó y fue otro tipo de persona o quien llamó y dijo, vaya a proteger el sitio. Posteriormente empieza a girar oficios a CEMEFO, que es Secretaría Médico Forense, para que puedan recoger el cuerpo. Y gira oficios a servicios periciales, que todos los estados tienen un servicio periciales, son territoriales
Pero también hay una problemática, ya que llamado crisis forenses. No hay material, no hay personal. El personal a veces está mal capacitado, es antipático o en su caso es un buen personal, pero pues no tiene material para trabajar, a veces no hay ni guantes y también a veces no hay ni gasolina para las camionetas. Muchos peritos y peritas a nivel nacional colocan de su dinero para poder hacer el servicio y poder estar haciendo la investigación. Oye, entonces trabajan a partir de un oficio y este oficio puede tardar Ujú. horas. Los ¿No es una peritos, llamada? quien gira los oficios es el Ministerio Público. Ajá, pero Quien es un gira oficio, todo. oficio. Puede ser un oficio o una llamada, pero Ah, ok, literalmente quien da la orden es el Ministerio sí. Público. No, los peritos no pueden actuar porque sí. Sí, sí, Siguen sí, una no. cuestión jerárquica. Pero es que uno escucha oficio y entonces piensa uno en que vamos a traer la copia de no sé quién y nos vamos a tardar un día, digamos, en lo que ya nos llega el oficio a los peritos y pues ya a lo mejor la escena ya, pues ya El perito es el último que se entera. pasaron ahí varios perritos por ahí, ¿no? O Lamentablemente, gente y ya valió sí. gorro. Sí, lamentablemente el perito o la perita es el último que se entera. Servicios periciales es el último escalón. Por eso también es que cuando nosotros llegaron, lamentablemente han bolseado el cuerpo, que es algo muy violento. Pudieron haberle robado, pudieron haber habido una Ujú, afectación, pudieron haber colocado cosas, etcétera. ok. Entonces, es un sistema que está colapsando, que le intentan hacer reformas sin sentido y que no le ingresan dinero. ¿Tú crees Pero que tendría que llegar el servicios periciales junto con la policía? es que sí, ya supuestamente la policía está capacitada. Hubo una capacitación, no sé, como en 2016, 2017, que cambió un sistema, que el sistema acusatorio adversarial se cambió a una cuestión oral, que ya están capacitados para intervenir, pero la capacitación no sirvió. Ujú, Y contaminan más de lo que nos ayudan. No digo que todas y todos, pero gran parte del país tiene malas praxis. ok. Bueno, ya no voy a interrumpir para que sigamos con el proceso. Entonces, todo bien. Digamos, si hay material, hay gasolina para la camioneta, es un estado, digamos, es una zona céntrica, Ciudad de México. Empiezan a hacer el servicio, empiezan a levantar, identifican cuál es la posición del cuerpo, identifican si ahí sucedió, se llama lugar de hechos, si es un lugar de hallazgo, que solamente dejaron allí a la víctima, o también puede tener algún tipo de interacción con un lugar conexo, con una camioneta o algo que la trasladó. Nosotros vamos anotando, vamos identificando en qué posición encuentra el cuerpo, si tiene ropas puestas, si hay movilización de ropas. Si una víctima tiene los senos expuestos, le colocaron las pantaletas en la boca, ahí vamos identificando con la perspectiva de género que es una posición humillante. Además de privarle de la vida, la va a estar objetivizando públicamente si es un lugar abierto o si fue lamentablemente descernada una parte de su cuerpo más sí sexualizada, senos, entrepiernas, glúteos, etcétera, pues el objetivo también es violentarla. La cuestión de la visión y su propia autonomía corporal. Entonces se Ujú, va tomando notas. Se hace una fijación fotográfica, que se sacan fotos respetando la memoria. También se está recogiendo los indicios, que básicamente la primera clasificación del indicio, que es el material sensible, conocido coloquialmente como evidencia por las series, que es química, física y biológica. Que biológica, todo secreción que está en el cuerpo, semen, saliva, defecaciones, etcétera, que puede ser de la otra persona quien lo cometió, o múltiples personas, o de la misma víctima. También la cuestión química puede ser algún tipo de sustancia no reconocible hasta el momento, que puede ser gasolina, que puede ser algún tipo de droga, etcétera tanto legal como ilegal, en la cuestión física, puede ser desde un celular hasta cosas no visibles al momento, que es la famosa huella dactilar, que eso es otra rama de la criminalística, que es dactiloscopía. Entonces vamos recogiendo todo, literalmente vamos buscando. Hay un dicho en criminalística que vas armando de nuevo un jarrón que se rompe. Nunca queda igual, pero nosotros vamos reuniendo las piezas. El problema es que si no investigas bien y ya cuando llegas es medio mundo entró, las piezas ya no van a estar en el lugar. Y eso también provoca un pérdida de información. Por eso cuando los peritos se enteran, estamos hasta el último, ya estaban ahí los policías, si estuvo bien que protegieron, qué bien, si no en contrario, tenemos que anotar que va a haber pérdida de información y hasta de algún tipo de objeto que tenga la víctima. Entonces vamos anotando, nos llevamos al cuerpo de la víctima, se va hacia CEMEFO o donde se hacen las necropsias, también conocido como autopsias. Se hace la revisión con el médico legista, ayuda al criminalista a tomar notas, vemos cuál es la causa de la muerte, la temporalidad de la muerte, que es el cronotonoto diagnóstico. Y también, si tenemos identificada a la víctima,
y se le tiene que avisar a un familiar. O en su caso, buscar quién es la víctima. Porque también hay personas que no han sido reconocidas. Una crisis que tenemos también es que las víctimas no tengan una identidad. Y hay víctimas que son privadas de la vida en otros estados o hasta en su mismo estado y municipio, pero no hay una comunicación social con la comunidad y no se enteran. Y solamente tienen entendimiento de la desaparición, pero no que ya fue privada de la vida la víctima o fue localizada sin vida. Ok. Pero está Oye, reconocido. ajá, sí, pues es que algo importante es que tenemos la idea de que hay una base de datos con nuestras huellas, o con nuestro ADN, o tan solo con nuestras fotos o así. Y la realidad es que no hay nada, nada. Entonces, eso vuelve todavía más complicada la identificación humana. Claro, claro, claro. Sí, digamos, de aquí estamos hablando de como cuánto tiempo ha pasado. Mm, Pues puede ser de un día como de una semana para que reconozcan o hasta años. Bueno, digamos, en el mejor de los casos Y estamos también, hablando de una semana, ¿no? Porque si no, nuestro proceso se va muy largo. Digamos, estamos en el ejemplo como que vamos a ir viendo el proceso y un año pues sí sería como bastante. Este, y eso, y eso depende, porque, o sea, si estamos hablando de un feminicidio en donde es reciente el hallazgo del cuerpo, bueno, o sea, también, pero la realidad es que pueden haber hallazgos de cuerpos después de varios años, como sí, hemos estado viendo qué ha pasado con las fosas que han encontrado, y todos estos hallazgos en Jalisco y bueno, pues en gran parte del país, ¿no? y eso por supuesto lo hace mucho más complejo, ¿no? Todo, Sí. pero mucho, mucho más complejo, dependiendo el tiempo que haya pasado del delito, ¿no? Digamos, del hecho, Ujú. de haberse consumado el hecho. Y porque si encontramos una persona ya en estado de esqueletización, que ese esqueleto lo solamente entraría antropología física. Ya, si no, ya no hay tejido, medicina ya no nos ayudaría, sino sería antropología física. Ok, Bueno, posteriormente, si ya tenemos la identificación de la víctima, le tiene que avisar a los familiares, se le tiene que explicar qué ha sucedido. Eh, También cualquier cosa se le tiene que señalar el proceso que se tiene que seguir para entregar el cuerpo, pero se tiene que realizar una adecuada necropsia, porque lamentablemente ha sucedido que no se realiza bien la primera y algo llamado exhumación. Es muy doloroso para las víctimas decirle, oye, ¿qué crees? La necropsia está tan mal hecha que necesitamos sacar el cuerpo de tu hermana, tu familia o algún tipo de miembro para poder ver qué otras afectaciones tuvo, porque no hicieron la adecuada necropsia, no lo hicieron según el protocolo, faltó información, omitieron cosas, etcétera. Y pues es algo doloroso, claro. pero lamentablemente se tiene que hacer a veces. Pero digamos, en este hecho estuvo todo bien, todo estuvo favorable, se les entrega el cuerpo, se les entrega el cuerpo bañado, se les explica por qué se hizo el procedimiento, etcétera, de manera muy general, porque hasta que se tenga el documento, ya posteriormente se le entrega al Ministerio Público y su familia puede ir a revisar el avance en la carpeta. ¿Qué pasa? Después entran otros especialistas, el criminalista, si tuvo lesiones con arma de fuego, el compañero en balística, la compañera, entra también otras ramas. Si tenemos el IPH, que fue quien atendió al inicio, se va agregando a la carpeta. La carpeta es toda la recopilación de documentos o llamados actos de investigación que pide el MP. El MP va a estar pidiendo al CRIMI, haz esto, al médico, haz esto, haz esto, haz esto. Nos da algo llamado planteamientos de problemas que nosotros damos un dictamen, que es como la opinión científica que explicamos qué sucedió a la víctima. Ujú. Entonces, llegamos a tener todo este tipo de actos. Posteriormente pasa toda esta etapa llamada etapa de investigación. Ya sabemos si está todo bien, sabemos si sucedió allí, quién es la víctima, cómo falleció, con qué falleció, qué tiempo tenía, ¿Cuándo? cuándo y también datos muy importantes, si agonizó demasiado porque también es un agravante. Si la afectación fue mucho tiempo, eso también se va a agregar para la teoría del caso del MP. Ok. Pero ya sabemos el qué, cómo, cuándo, dónde, con qué, quiénes o quiénes y con qué objetivo. Entonces ya posteriormente se explica todo eso y se empieza ya a identificar a una persona y hay un señalado. Desde ahí Entonces, se puede saber quién. depende. Bueno, y si no se sabe, entonces está en el proceso de investigación con los elementos que ustedes generan, se puede investigar
Se quién sigue en fue, etapa de ¿no? investigación. Sí, sigue en etapa de investigación, pero si no se mueve la investigación, hay un llamado refrigerador. El refrigerador es un tecnicismo que referimos que se fue la carpeta refrigerador porque no tenemos un señalado y puede pasar años, como Ok. en el caso de, lamentablemente, de compañeras fallecidas en Ciudad Juárez, que se fueron el refrigerador durante años. Oye, ¿y Y ha habido, cómo podemos saber en ese momento, en esa parte del proceso, quién? es, Por si nos decían que el ADN es bien complicado, las huellas, etcétera. es que necesitamos material. Todo tiene técnica, todo tiene un método. Se puede realizar, pero no hay material en México. No hay personal a veces capacitado, o hay personal, pero el aparato no sirve. Ujú. Entonces es una maroma de problemas. Pero si está todo bien, podemos identificarlo, pero ahí no para el vía crucis. Porque después va la etapa inicial que inicia ya el MP a mostrar todas las acusaciones que les va a expresar el juez. Y si el MP no sabe armar su caso o hubo una falla en el procedimiento inicial, se va a caer. Claro, claro. Y si nos ¿Quieres? va bien, perdón por interrumpir, se va a una No, abreviada ok, y ya es mucho más favorable dependiendo de la situación. sí, Porque en los abreviados a veces las penas se llegan a negociar. sí, Y si está todo favorable, pues, se puede hacer un proceso normal, que es el proceso oral, donde ya los peritos, tanto de la defensa, porque todos tenemos derecho a la defensa, van a estar señalando sus propios indicios, sus propias pruebas que van a estar presentando. ok. Pero si algún perito hubo una contaminación, se perdió algo, etcétera, o en su caso estuvo todo bien, y te toca un juez sin perspectiva de género, y dice, teniendo todas las pruebas que en el acusado no hay señalamientos científicos que digan que sé, y dice que no hay proceso, que se anula todo, que es inocente, ya Ya valió. llega a interpretación. Entonces, es una marama de problemas. Claro, sí, es súper complejo. ¿Ibas a decir algo, Mariana? Eh, pues, pues bueno, eh, o sea, cada perito va a realizar su peritaje. Entonces, pues en realidad son, así como dice Ana, eh, no es como que desde el inicio, al encontrar estos indicios, ya nos estén diciendo 100% como qué es lo que pasó, ¿no? O sea, tiene que concretarse todo. em, y tiene que volverse evidencia. O sea, los indicios no son evidencia propiamente, van adquiriendo ese estatus a partir de las etapas que van pasando. Luego, cada perita y perito hace su dictamen, o sea, no es como que se haga uno, como que se pongan de acuerdo y, y así, o sea, hay momentos en donde se comparten información, pues por la naturaleza que hay entre ambas ciencias forenses, pero la realidad es que pues cada quien tiene que, que hacerlo desde su propia expertise. Entonces, si hay cosas que no, como que no encajan, bueno, pues también ahí se tiene que, que seguir investigando. Lo cierto también es que, como dice Ana, o sea, tal vez va a haber mucha información con la que no se cuente, y aunque sepan cómo fue la mecánica de hechos, puede ser que no se encuentre quién la hizo. Porque, justo porque no hay bases de datos contra qué compararlo. A lo mejor hay algunos hechos en donde se tenga sospecha de alguien, no sé, por ejemplo, feminicidios, pues bueno, o sea, la pareja o expareja, familiares, eh, y al final, pues se puede descartar, pero lo cierto es que, pues, o sea, para determinar quién es, eh, pues también es un tanto complicado. Y también decir que también hay que evaluar los otros medios de prueba, o sea, la testimonial, este, incluso pues si hay alguna confesión o eso, o sea, que también vaya como nutriendo a a esta hipótesis que se va haciendo del delito. Y que
que los peritajes, pues bueno, tienen un peso muy grande, sí, porque están hechos por especialistas, pero todo también va a depender de cómo se vaya haciendo el proceso legal, de cómo eh, en, en, en este sistema penal eh, tiene que haber un apego así totalmente a los derechos humanos, y entonces si algo falla ahí, puede pues permear en todo el proceso legal, desde las etapas iniciales, y bueno, entonces todo va de la mano, todo va de la mano, entonces también es muy importante cómo se vaya actuando en todo el proceso para pues que sí los peritajes puedan como ir resolviendo esto, que no se, que no se resuelve como con los otros medios de prueba. Sí, me imagino, debe ser sumamente complejo y casi medio, como el concepto este de kafkiano, ¿no? El proceso, súper enredado. Fíjense que las escuchaba y quería preguntar, ¿qué papel, qué hace un antropólogo social o un etnógrafo en este proceso? Yo no sabía si nos pueden ayudar a entender cómo un etnógrafo puede ser un perito, ¿no? La antropología física la entiendo, esa es perfectamente clara, eso no hay ningún problema, pero un antropólogo social y después, indistintamente si entendemos o no lo mismo por etnógrafo, pero qué hacen estas dos disciplinas en la ciencia forense? Pues el contexto es muy importante, el contexto donde se desarrolló la víctima. Antropología social realiza peritajes antropólogos con el contexto que sufre la víctima, que el Estado puede haber fallado, que también además de ser víctima de violencia física por la cuestión de violencia de género, pudo haber sido violencia con la cuestión obstétrica, violencia económica, violencia institucional cuando el Estado falla y no hace sus actividades de investigación, etcétera, todas las afectaciones va a estar señalando todo el estado o todas las ramas o todas las herramientas que afectaron a la víctima y cómo otras instituciones, personas las afectaron y que cometieron esa violencia de género, que es una cuestión no solamente normalizada, sino también que se presenta en todos los grupos sociales. Ajá, pero él hace, digamos, va y entrevista gente, el entorno, la comunidad, eso lo Sí, puede hacer un sociólogo, ¿no? También. llega a tener diferentes variables. Las y los especialistas, peritas y peritos en antropología realizan el estudio del campo, del contexto, de la vida de la víctima, cómo se desarrollaba y también se ayudan desde en qué punto se encontraba de la geografía. Y eso lo sabe más Mariana. No lo mismo un delito de violencia de género feminicida en el centro del país, en Ciudad de México, en Polanco, que un feminicidio en los Altos de Jalisco, que un feminicidio en la Sierra de Oaxaca. La pimentocracia, la posición que se encontraba en la economía, también las características que violenta un representante del Estado, una persona que trabajaba en alguna institución, la Los economía que se... elementos culturales, ¿no? Del Todo donde eso sucedió. lo van tomando para señalar todo el contexto de género y lo van Ujú. presentando ante el juez y la violencia que van tomando otros especialistas como medicina, antropología, física, etcétera, se va retomando todo, va a estar unificando. Por ejemplo, el espacio es uno de los puntos más importantes en el feminicidio, porque la violencia tiene un objetivo de oprimir. No sé si puedes retomar el espacio, Mari, tú estás más preparada en la cuestión de geografía. Pues ahí es que es igual, o sea, como que cada ciencia, disciplina va a tener su propio campo de especialidad. Y lo cierto es que no todas las ciencias forenses se van a requerir en todos los procesos legales. Aunque pudiéramos decir, ay, pues es que sí se debería de hacer esto. Bueno, pues si no se determina que es necesario, pues entonces no se solicita. Y también por otra parte, em, o sea, las personas que van a hacer estos peritajes son personas que tienen este reconocimiento y este registro como peritas y peritos. O sea, no porque yo haya estudiado X cosa, ya con eso puedo hacer un peritaje. No, Claro, o sea, lo cierto es que necesito como esta acreditación. sí. Eh,
Y, y bueno, así como decía Ana, pues va a depender como del caso. Si se determina que es necesario conocer del contexto, pues entonces se solicitan esos peritajes, pero si no, pues o sea, por ejemplo, puede haber un caso que se pueda resolver de forma como digamos que rápida, porque se encontraron todos los indicios, se conservaron y entonces fue una intervención como muy rápida y todo se hizo muy bien y hasta la persona que cometió el delito confesó, ¿no? Por Bison, decir ajá. algo. Entonces, ahí, o sea, si se va teniendo esto y que con eso se resuelve el caso, pues entonces no es necesario como Sí, seguir, ¿no? Con la investigación. sí, Eh, a menos que la defensa o bueno, las partes decidan como que hay cosas que no están del todo claras, bueno, pues ahí se continúa. Y se continúa de tal forma que también se vayan detallando ciertas cosas. O sea, por ejemplo, que digan, no, pues hay que determinar tal hecho. Y entonces en ese hecho o en ese contexto o situación, lo que sea, pues entonces intervienen ciertas ciencias, pero no todas. Entonces va a depender de lo que se vaya necesitando en el sí. proceso. No, yo les comentaba porque justo como comenzamos la charla, hay un desconocimiento tremendo de lo que son las ciencias forenses o de las disciplinas que pueden intervenir en la ciencia forense. Y personalmente yo no sabía que había antropólogos sociales que podían ser peritos, ¿no? O peritas. Sino pues uno piensa en antropólogos, pero físicos, más ligados a este tipo de disciplina, ¿no? Como la ciencia forense. Ahora, ustedes, digamos, ¿de qué forma intervienen porque lo que entiendo es que eh, están en el proceso, este proceso que platicamos, están en el proceso del lado o en el proceso de investigación, digamos, con la fiscalía, o están fuera y coadyuvan, digamos, a la investigación, a la fiscalía, pero como una ONG externa, como un elemento externo, digamos, a la investigación que está haciendo la fiscalía. En este caso es externo porque los peritos que intervienen con fiscalía son peritos institucionales o llamados peritos oficiales, Ah, que ok, son ustedes de no. servicios periciales. Principalmente nos buscan para asesorías porque apenas el proceso va iniciando o el proceso ya está en juicio oral. Mm, Entonces ahí ya no se pueden ingresar indicios o en su caso pruebas, principalmente. Entonces nosotros ayudamos en asesorías porque las asesorías en especialidades principalmente psicología, que son las más solicitadas, en su caso antropología social, también para la reparación del hecho, llegan a ser muy caras. Criminalística es como una de las más que entran casi todos, en la mayoría de hechos por cajón. Entonces, sigue siendo caras. Una asesoría de un crimi con especialización en género, que tenga al menos el conocimiento y también otras subramas que puede ser balística, en la cuestión de hecho de tránsito, documentoscopía, etcétera, está mínimo en unos 1.000 pesos. Y puede ser una cuestión de unos 30 minutos. Y un dictamen, hay dictámenes desde los más baratos de 5.000 pesos hasta dictámenes que pueden costar 100.000 pesos. En nuestro caso es principalmente asesorías. ¿Por qué? Porque ya posteriormente se le asesora, etcétera. Hay compañeras que sí pueden estar peritando, que no pertenecen a alguna institución. Entonces, vamos acuerpando entre todas y vamos llegando a esa realización de ese dictamen. Principalmente se solicita mucho antropología, se solicita mucho la cuestión de medicina, que lamentablemente hay muy pocas médicas con perspectiva de género, porque también hay que señalar que algunas ramas son más patriarcales que otras. Criminalistas con perspectiva de género igual son muy pocas y pocos, entonces son algo muy solicitados. Las psicólogas y los psicólogos son aquellos que llegan a tener más abertura a este ingreso de metodología científica con la antropología, etnología, las ramas sociales son más abiertas. Por eso no implica que no sigan cometiendo actos patriarcales en alguna investigación o en alguna entrevista o preguntas. Y sí. no solamente la perspectiva de género se puede ocupar en el feminicidio, sino también en el protocolo de Estambul, víctimas de violencia y de tortura por el Estado y violencia vicaria también, etcétera. Entonces, son muy diversas.
pero lo que sí nosotros ayudamos principalmente con asesorías porque el costo llega a ser muy caro. Voy a hacer un comentario o una pregunta que quizá es bastante obvia, o no lo sé. En el caso de los procesos que tienen que ver no solamente, digamos, en el asunto del Poder Judicial, no solamente penales, sino toda esta cosa que tiene que ver con lo judicial, está más arraigado, a lo mejor es complicado decirlo, el asunto del patriarcado, o hay otras áreas, ustedes creen que hay otras áreas del mundo, digamos, de la sociedad, ¿no? Otras instituciones que tienen un poquito más de flexibilidad y son menos patriarcales. Me da la impresión, no sé, no lo conozco mucho, pero pues, es como el tema, digamos, el contexto, el ámbito donde se genera toda esta cosa. No es que sea uno anti-abogados, pero me da la impresión que ahí sí es como más jerárquico y más yo soy aquí el chingón, muy patriarcal. Eh, pues es que sí es cierto. El mundo del derecho es muy patriarcal aún hoy en día, aún con todo este marco jurídico internacional y de derechos humanos y bla, bla, bla. O sea, todavía hay mucha resistencia, incluso a incorporar la perspectiva de género, incluso de las propias autoridades. em, y, y eso vuelve muy importante la exigencia de la ciudadanía a que los procesos se lleven a cabo con esta perspectiva y que además, o sea, yo sé que es muy complicado que cuando ya estés en un proceso legal así, pues digas, ah, claro, pues tengo que hablarle a las personas de las ciencias forenses, bueno, no hablarle, o sea, más bien darle seguimiento a Ajá. lo que hacen las personas de ciencias forenses porque ya sé cuáles son los procesos y ya sé qué es lo que tengo que pedir y así, o sea, no, lo cierto es que también hace falta, pues, que las personas se involucren más en, en cómo son los procesos legales y que terminan como justo aprendiendo todo eso ya en el momento, ¿no? Pero, pero la labor de sus abogadas, abogados, aun si son de oficio, pues es explicarles esto. Y abogadas y abogados son quienes deben de solicitar y exigirles a las autoridades que se haga con estos protocolos. Pero si nos encontramos con representantes legales, asesores jurídicos que pues que tienen sus reservas todavía con esto, pues bueno, o sea, pueden seguir los procesos y pues nunca contar con ello, ¿no? Y después pasa que justo se acercan a otras instancias y se dan cuenta de que hay errores en ese proceso legal. Sí, es mucho más conservador ese mundo, digamos, ¿no? ¿Algo que comentar, Ana, o cómo concluimos esta charla? ¿Cuál sería como el resumen? ¿Cómo cerrarías? Yo hablaría no solamente de mi experiencia, sino también lo que he podido observar con otras compañeras. La colectiva es una cuestión de resistencia. Hablar de género, yo salí en el 2019 de la universidad, no tiene ser mucho, como unos casi 5 o 6 años, 7, si no mal recuerdo. Entonces, si referimos a ese tiempo, es muy corto. Ya había acusaciones al Estado por malas praxis en hechos violentos, ya se reconoció el feminicidio. En las salas de estudios que yo estaba, se debatía si el feminicidio era necesario mencionarlo, si ya estaba el homicidio, y cuando es necesario mencionar el delito para poder tratarlo, para poder evitar que se repita. No me hablaban como eh, una persona, no siempre nos referían como recursos. Y no somos recursos. También es importante recordar que las aulas es un espacio de resistencia y al menos en mi rama, en la criminalística, llega a estar muy alineado, llega a estar normalizado la violencia, es una cuestión jerárquica, violenta, sexualizada. La,
pasarela que se llega a tener en los exámenes que obligan a las mujeres a vestir de una forma sexualizada. En mi caso era vestido y tacón. Quien quiera vestirse está en la libertad, pero vestirnos de una forma sexualizada, impedir nuestro movimiento, ser acosadas y hostigadas en las aulas. También minimizar que nosotras como mujeres somos supuestamente más emocionales y no podemos trabajar en el campo. Yo trabajo en el campo, yo trabajo en diferentes estados y mi capacidad como mujer no se ve disminuida. Mi capacidad como persona, como perita, no se ve disminuida por mi sexo biológico. Y el constructo de género que llega a estar oprimiendo también porque la idea de que las mujeres son más débiles, de la idea de que las mujeres no pueden llevar procesos de investigación complejos o dirigir y liderar. Eso lo tenemos en las aulas, los tenemos en las instituciones. También una cuestión no solamente jerárquica de títulos. Entonces, referenciaría que necesitamos no solamente una revolución, sino un cuestionamiento, cómo nos están enseñando, qué nos están enseñando y para quién nos están enseñando. Porque Me imagino, perdón que te interrumpa, que uno de los comentarios más recurrentes es ser, pues, pinche vieja histérica, cabrón, a mí nunca me dejaron ¿no? hablar, pero yo tomaba los espacios. O Y los sea, tomaba de la forma en que fuera con iconoclasia. sí, si quieres continuar pues con lo que estaba diciendo antes de mi interrupción. Sí, gracias. En este caso era con señalamientos, con protestas. Entonces, ya diferentes instituciones en el país, diferentes peritas están hablando sobre la cuestión de protestas. La protesta es necesaria en las ciencias forenses, la iconoclasia, el llamado de tendederos, etcétera. Entonces, yo referenciaría aquí que las instituciones están teniendo ya ese enfrentamiento por las diferentes mujeres y diferentes grupos vulnerables. Entonces, es no ceder nuestros espacios que hemos ganado y también ir retomando espacios nuevos Ok, y no gracias. luchar. Mariana, ¿cómo cerrarías esta charla? Bueno, pues yo cierro con la reflexión de que las ciencias forenses es un campo muy desconocido, no solo por o sea, por las personas que ni siquiera se han acercado a alguna institución eh, como un MP o como un juzgado, tribunal, etcétera, sino también por la misma gente que trabaja en la parte jurídica. Eh, hay, pues eso, o sea, hay un desconocimiento y eso hace que se pierdan oportunidades para esclarecer la verdad de los hechos. Eh, y, y que también, como dice Ana, que hay una crisis forense en donde, pues, si se desconoce qué es lo que hacen las ciencias forenses y si no se les da ese reconocimiento, eh, pues hace que nunca se les dé más presupuesto, que tengan todo el material. O sea, eso es vital, ¿no? Y eso como consecuencia que trae, pues la impunidad. Eh, y, y bueno, o sea, se hace como todo un círculo vicioso de la falta de seriedad para para pues la investigación de los hechos. O sea, aquí hemos dicho que es difícil identificarlo, pero con los elementos con los que se cuenta ahora. Pero si se invirtiera más, si se hicieran estas bases de datos, etcétera, pues todo se iría haciendo más sencillo. Y por otra parte, pues que al ser una colectiva de ciencias forenses integrada por mujeres, también le agrega esta parte de la importancia de las mujeres, en donde, pues sí, o sea, todo el tiempo se nos ha negado las intervenciones pues en todos los campos, ¿no? Entonces, al estar organizándonos en una colectiva, en donde no solamente hay personas que ya tienen como esta expertise, como Ana, sino que también hay personas que constantemente estamos aprendiendo, ¿no? Eh, o sea, y que es para nosotras una posibilidad dedicarnos a lo forense, ¿no? En algún momento, saber, o sea, conocer desde ahora la perspectiva de género. Hay mujeres que son incluso todavía
estudiantes y que eso quiere decir que esas formaciones no se están teniendo en las universidades. Entonces, pues eso, ¿no? Que poco a poco hay que informarnos más en ello para que los procesos jurídicos se hagan mucho más apegados a esta perspectiva y que se realicen conforme lo que se establece, ¿no? Y que se hagan bien y que no se pierdan indicios y que se sepa, ¿no? Que hay todo un proceso para no perder estos datos de prueba. Sí, creo que el trabajo que hacen ustedes es como un doble trabajo en el sentido de que hace rato les decía, el ambiente no solamente entre los abogados, la propia situación en la que están es violenta, ¿no? Es decir, los policías, los ministerios públicos, trabajar en este ambiente debe ser sumamente violento, ¿no? Sumamente estresante. Y le agregan que son mujeres contra el sistema, debe ser mucho más cabrón, digamos, el enfrentar a este sistema patriarcal. Pues muchas gracias, les agradezco mucho por su tiempo, por esta explicación que nos dieron aquí en la bitácora y pues gracias por ello, ¿no? Y felicidades por el trabajo que están haciendo. Si quieren agregar dónde pueden buscarlas, sus redes, una cosa así, para que a alguien que esté viendo la bitácora le interese conocer más o necesite de una asesoría, pues adelante. Sí, pues pueden encontrar las redes sociales de la Wiccan Forense en Instagram y en Facebook, principalmente, pero también está en WhatsApp. Entonces ahí lo que necesiten pueden enviarnos mensaje. Incluso luego se ofertan talleres pues para dar a conocer toda esta información. Y eso, por ahí nos pueden encontrar así como la Wiccan Forense, Wiccan con WICCAN y ya, Forense. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica.